Bueno, chicos, vamos empezando. Estamos listos para arrancar la última charla, ¿sí? Nos vamos ubicando. Es un último esfuercito, el último, por lo menos para nosotros. Después tienen que hablar ustedes, el resto del curso. Bueno, tenemos una hora para dedicarnos a hablar de las nuevas drogas. Para que se queden tranquilos, estamos intentando grabar esta charla. Ustedes saben que hasta que no apretemos el stop al finalizar la charla, no sabemos si el resultado es el que buscamos. A veces intentamos grabar y después se cuelga la grabación en la mitad o se queda sin sonido. Así que no se relajen tampoco en extremo por eso. Bien, para empezar, ustedes saben que las opciones terapéuticas de nuestro armamentario, por suerte, se ha ido renovando y hoy en día, después de 15 años de investigación para desarrollo de nuevas drogas en los bacilos gram negativos, contamos con 4 nuevas moléculas. Teníamos 5 originalmente para enfrentar a las bacterias extremo resistentes, los gram negativos extremos resistentes. El que está faltando, que es la plasmicina, lamentablemente el laboratorio productor se declaró en quiebra hace 3 semanas. Para que vean lo complejo que es desarrollar un nuevo antibiótico. Pero bien, tenemos disponibles ceftolozano tazobactam, ceftazidima avibactam, meropenem, barbobactam y la erabaciclina. Estos son los nombres comerciales que los podemos mostrar porque no tienen genéricos hoy en día. Tienen unas características muy particulares estos nuevos antibióticos, que son lo que llamamos moléculas o drogas de nicho. No son capaces de actuar universalmente sobre todas las bacterias como los viejos antibióticos, sino que están diseñados específicamente para determinados mecanismos de resistencia o para determinados patógenos. Así vemos que el ceftolozano tazobactam es un poderoso antiseudomonal, es el más potente antiseudomonal que tenemos hoy en día, superando a todas las drogas que vimos el día de ayer. Ceftazidima avibactam es el primer inhibidor, que es capaz de inhibir KPC. Lo llamamos la segunda generación de inhibidores, después de sulva, tazo y clavulánico. También tiene la capacidad de inhibir OXA48 y también inhibe beta-lactamasas, lo vieron en la clasificación con melina, beta-lactamasas tipo BLE y AMC, y por eso también tiene acción sobre pseudomonas. La cefta es activa sobre pseudomonas y se potencia por la inhibición del AMC. El meropenem barbobactam, el barbobactam es un derivado de ácido borónico. Ustedes ya saben que los boronatos inhiben KPC, por lo tanto es una segunda generación de inhibidores diseñada para KPC. Como tiene meropenem, también actúa sobre las pseudomonas. Y la erabaciclina, una fluorotigeciclina, tiene un perfil microbiológico bastante florido, bastante amplio, casi ideal. Resistente natural es las pseudomonas, lo acaban de ver, pero fíjense que cubre casi todos los mecanismos de resistencia críticos como OXA, KPC y metalo, y también tiene actividad sobre el acineto. Pero una de pan y una de arena, ¿no? Una de cal y una de arena. Fíjense que el perfil de esta tetraciclina es muy similar, el perfil PKPD es muy similar a los que ocurre con todas las tetraciclinas. Se escapan de la sangre, no se quedan en la sangre. Si no se quedan en la sangre, tampoco se quedan en la orina. Entonces es una droga ideal para tratar infecciones que no son ni bacteriémicas ni infección urinaria. Está aprobada solamente para la infección intraabdominal complicada. Entonces tenemos una buena droga desde el punto de vista in vitro, pero por su PKPD es mala o limitada, ¿no?, para el uso in vivo. Bien,
Las dos primeras son las que tenemos aprobadas acá en Argentina por ANMAT y son las que les vamos a dedicar la mayoría de las charlas. Vamos a hacer algunos comentarios cuando las otras drogas sean necesarias a lo largo de esta hora que nos queda. Importante el control de calidad de las pruebas de sensibilidad con estas drogas. Recuerden que están en una tabla aparte que se los mostró Ezequiel, donde tienen los agentes necesarios, las cepas necesarias para combatir, para controlar estas combinaciones de antibióticos. Esto es para el ceftolozano tazobactam. Él les indica que la mejor cepa de control es la Klebsiella pneumoniae 700-603 con el rango de SIM y con el rango de halo. Lo mismo pasa para ceftazidima avibactam, que tienen también la misma cepa de control. Algo que les tenemos que adelantar es que este control es necesario, obviamente, pero en el caso particular de ceftazidima avibactam, las cepas ATCC no son suficientes para asegurar la calidad de los discos. Así que algo vamos a tener que inventar, seguramente una cepa con sensibilidad borderline a la ceftazidima avibactam, que tal vez les distribuyamos, ¿no?, en una encuesta incógnita del control de calidad. Asegúrense siempre de guardar esas cepas porque cumplen un rol muy importante y seguramente van a recibir una cepa que tenga esta propiedad de poder controlar bien el avibactam. La Klebsiella TCC es una cepa productora de BLE, con muy poco avibactam restaura la sensibilidad cefta. Las KPC necesitan mucho más avibactam, tienen más exigencia de avibactam para lograr la inhibición o la disminución de la SIM o del halo a ceftazidima. Son más exigentes las KPC. Por lo tanto, nos van a permitir controlar pequeños defectos en el contenido de avibactam de los discos que sabemos que están ocasionando problemas en los discos en mercado. Bien, entonces, controlen los discos con los que tienen, o las tiras con lo que tienen hasta ahora, pero sepan entonces que de todas formas pueden tener un test defectuoso, ¿no? Y ese test defectuoso se va a traducir en una falsa resistencia. Por lo tanto, si tienen una KPC después que es resistente a Ceftavi, una de las variables a analizar como posible causa no solo es la resistencia que puede adquirir la KPC a la avibactam, sino también puede ser que la prueba no haya sido con la calidad suficiente. Bien. El primero que nos vamos a ocupar entonces es el ceftolozano tazobactam, con su nombre comercial Cerbaxa. No me voy a detener mucho en la estructura química, para eso tenemos otros buenos docentes en la Facultad de Buenos Aires, simplemente para mencionarles que vean que esta cefalosporina de quinta generación, que es el ceftolozano, es prima hermana de la ceftazidima, donde se cambió, ¿no?, un solo sustituyente, ¿no?, para dotarlo de mayor actividad antipseudomonal. Esta piridina se reemplazó por un vitiazopirrol y de esa forma darle propiedades antipseudomonales. Es lo único que me voy a detener en la estructura porque no vamos a tener mucho tiempo de ahondar en la relación estructura-actividad. Es maravilloso eso, si le pongo un grupo acá, qué genera en la bacteria, qué genera en el humano, pero no tenemos tiempo. Lo más importante es que esta cefalosporina se modificó químicamente, la ceftazidima se modificó químicamente, ¿no?, para que sea más activa para Pseudomonas, pero también para que prevenga la aparición de mutantes. Bien, ustedes saben que en Pseudomonas aeruginosa los mecanismos siempre se despiertan, los eflujos, la impermeabilidad, por lo tanto siempre está la posibilidad de generar cepas resistentes intratratamiento, lo vimos con el imipenem, por ejemplo. Y acá tienen un ensayo de búsqueda de mutantes, simplemente en un well, en una placa de medio de cultivo, se coloca una concentración de un antibiótico y luego de una incubación prolongada, que a veces pueden ser 2-3 días, se buscan las colonias dentro de la zona de inhibición.
Y acá pueden ver que este antibiótico, fíjense todas las colonitas que tiene adentro. Significa que a esta concentración el antibiótico inhibió a la mayoría de las pseudomonas, pero algunas se hicieron resistentes. ¿Les gustaría recibir este antibiótico para su tratamiento si están infectados por una pseudomona? No. Preferirían este, que tiene el halo limpito, ¿no? Que no genera mutantes de intratratamiento. Entonces, esto es el imipenem. Es algo que esperábamos. Recuerden que en el 30% de los casos se seleccionan mutantes de OPRD. Esta es la ceftazidima, fíjense que algunas mutantes tiene, y ceftazidima era la droga más activa que teníamos y más segura que teníamos para Pseudomonas aeruginosa. Pero el primo hermano es superador. El ceftolozano, fíjense que en esta concentración y a este inóculo no generó mutantes resistentes. Generalmente esto se ensaya a valores de 4 veces la CIM para asegurar bactericidia. Entonces el ceftolozano se presenta como una droga de las más seguras para tratar Pseudomonas aeruginosa, porque a diferencia de Cefta, IMI y Cipro, en principio no se seleccionarían mutantes resistentes. El problema es que estos estudios están hechos con las cepas de laboratorio, que el background genético es la nada misma. O sea, son cepas que lo único que ven la luz es cuando las sacan del freezer. No están expuestas a ningún desafío con antibiótico, ni tienen una Klebsiella cerca para que les pase algún trocito de DNA, ni modifican sus porinas. Entonces, los estudios iniciales de Mesada muestran que es más seguro que el resto. Pero ustedes ya saben que eso es virtualmente imposible con los aislamientos clínicos. Cuando hacemos los estudios de sensibilidad para trazar la línea de base, para ver si estas drogas sirven o no sirven para nuestras gérmenes y nuestra epidemiología, estos son Pseudomonas aeruginosas que nos enviaron ustedes. Fíjense que tienen alta tasa de resistencia o baja tasa de sensibilidad, que es lo que se muestra acá. Fíjense, solo un 19% sensibles al imipenem. Esto no es la media nacional de sensibilidad pseudomona. Son las pseudomonas que les queman las manos a ustedes y que nos las mandan a nosotros con el pedido de socorro. Pero a nosotros nos viene bien porque son pseudomonas muy malas para desafiar estos nuevos antibióticos que dicen que tienen estas bondades maravillosas. Fíjense que la droga más activa para esta colección fue la ceftazidima, solo un 35% de sensibilidad. ¿Cómo les dio a estos nuevos antibióticos, ceftazidima, avibactam y ceftolozano tazo? Nos dieron así. Fíjense que tuvieron más de el 80 y pico % de sensibilidad. Entonces estamos viendo que para pseudomonas multiresistentes o extremadamente resistentes, estas nuevas drogas cumplen, ¿no?, un rol muy importante porque restauran la sensibilidad perdida. Lo que tenemos acá está el dibujo de la media nacional, para que vean que es una población sesgada, multiresistente. Pero bueno, estas colecciones son azarosas, depende siempre de lo que nos envían ustedes, no tienen un criterio lógico de inclusión. Entonces, para poder predecir un poquitito con más certeza qué es lo que va a pasar con estas drogas en nuestro país, lo que hacemos es analizar los mecanismos de resistencia que tienen estas pseudomonas, sobre todo para ver el 10% que no anduvo el ceftolozano y el 16% que no anduvo la cefta-avi. En qué mecanismos estas drogas no pudieron rescatar la sensibilidad, y de esa manera contarles a ustedes, miren que esto nos sirve para determinado mecanismo, para que puedan hacer su propia proyección local. A mí me circula mucho ese mecanismo, entonces voy a esperar que esta droga sea poco activa. Eso es porque es prácticamente imposible, ¿no?, reproducir la epidemiología de cada una de sus instituciones en nuestros lugares. Y cuando hacemos el cruce de mecanismo con los antibióticos, y seguramente ya se olvidaron de todo, los mecanismos más importantes de resistencia en Pseudomonas aeruginosa tenemos los cromosómicos, el eflujo MEXA-B o PRM que daba resistencia a meropenem, la OPRD que impedía el ingreso de imipenem, el AMC o el PDC. Podíamos tener también betalactamasas de espectro extendido que fueran adquiridas,
como la cefepimasa, la OXA1, las que son inhibibles por imipenem, la GES, o carbapenemasas, como KPC y metalo-beta-lactamasas. Estos son los principales mecanismos de resistencia que vimos en Pseudomonas aeruginosa. Para graficarles cuál es el perfil de cada antibiótico, se me ocurrió una manera muy gráfica de ver que el ceftolozano se casa, ¿no?, con los mecanismos fundamentalmente cromosómicos, es decir, que es activo para las Pseudomonas aeruginosas que tienen MEXA-B, OPRD, AMC y OXA1. Y la ceftazidima avibactam fundamentalmente es activa para las serinoenzimas de clase A como KPC y GES y también algunos mecanismos como el AMC y el OPRD. Los dos quedan excluidos con las metalo-beta-lactamasas. Entonces, viendo este gráfico, ustedes pueden ya pensar, ¿no?, imaginarse, sobre todo los amigos de Perú, los colegas de Perú, que si tienen una Pseudomonas aeruginosa que produce metalo-beta-lactamasa, los dos antibióticos van a ser inactivos. Pero que si tengo una Pseudomonas con KPC, va a ser activo el ceftavi, pero no el ceftolozano. Y si tengo una Pseudomonas que es hiperproductora de la bomba de flujo, va a ser activo más el ceftolozano que la ceftazidima avibactam. Entonces ustedes, ahora que ya saben cómo interpretar los mecanismos de resistencia, llegan a sus laboratorios y revisan la epidemiología de los últimos 2-3 meses y dicen, bueno, yo en mi laboratorio, en mi hospital, en mi zona tengo más de este mecanismo de resistencia, por lo tanto espero mayor actividad de una droga que la otra. La otra moraleja, tal vez la más triste de esta situación, es que necesitamos de 2 antibióticos de última generación para cubrir la mayoría de los mecanismos de resistencia en Pseudomonas aeruginosa y así todo no logramos cubrir las metalo. Entonces, las nuevas drogas son bienvenidas, pero son de nicho, actúan sobre determinados mecanismos de resistencia, no hay una droga universal. Entonces, lo que vemos es esta separación de los mecanismos, segregación de mecanismos de resistencia para la actividad que condiciona la actividad de cada una de las drogas. ¿Esto se entendió? Bien. Esto es con las Pseudomonas buenitas y salvajes. Algo importante. Estas drogas no solo tienen diferencia in vitro, sino también o potencia in vitro. Uno las ve muy buenas in vitro, pero eso tiene que ver si tiene la traslación in vivo. Algo que no le pasa, por ejemplo, a la erabaciclina. Muy buena in vitro, pero in vivo flojita. ¿Qué pasa con estas drogas, sobre todo en los pacientes que tienen infecciones por Pseudomonas, ¿no? Que son pacientes críticos en general? Y algo que nos contó un pajarito que trabaja en la FDA es que estas nuevas drogas, sobre todo, por ejemplo, el ceftolozano tazobactam como agente antipseudomonal, cuando se recopilaron los datos para lograr la aprobación que va a ser inminente para su uso en la neumonía hospitalaria, se encontró, por ejemplo, en todas las causas de mortalidad de la neumonía asociada a ventilador, patología severa, grave, donde Pseudomonas cobra un rol patógeno importante. Cuando se analizó la mortalidad, se vio que los pacientes que recibieron ceftolozano tuvieron un 24% de mortalidad versus el 37% que fue el comparador, que era el carbapenem, el meropenem. Y esta diferencia se hace más importante sobre todo en aquellos pacientes que, aparte de la neumonía asociada a ventilador, estaban bacteriémicos, donde el ceftolozano tazobactam fue 3 veces más eficaz en evitar que los pacientes se mueran. Entonces, son muy activas in vitro, pero también in vivo son extremadamente poderosas. Es más, en algunos lugares ya se plantea si no tienen que ser estas drogas el nuevo estándar de cuidado para la neumonía asociada al ventilador. Entonces, tenemos, por suerte, estas drogas tienen la correlación in vivo. Sabemos que era una utopía pensar que no se va a generar resistencia, y ya se han identificado cepas resistentes, por ejemplo, al ceftolozano tazobactam. Fundamentalmente
se lo asocia a determinados factores de riesgo. Y está bueno conocer cuáles son las causas que predisponen a resistencia. ¿Para qué? Para evitar generar resistencia. Si nos tropezamos 2 veces con la misma piedra, estamos en un problema. Aprendamos de las experiencias ajenas. Entonces, el ceftolozano puede ser sensible in vitro, se lo usa como tratamiento y se puede generar una falla microbiológica, una cepa resistente, que eso puede traducirse en una falla clínica. ¿Cuáles son los eventos que pueden predisponer a generar resistencia al ceftolozano? Son fundamentalmente 3. El más importante es la subdosificación. Este antibiótico tiene 2 indicaciones, o va a tener 2 indicaciones de dosis. Una para las infecciones intraabdominales y las infecciones urinarias, y para la neumonía se utiliza doble dosis. Por lo tanto, muchas veces pasa que se equivocan en la dosificación y la neumonía recibe la dosis de la infección urinaria, y eso genera una exposición en niveles subsim. Hay otras situaciones donde el antibiótico es removido, no logra que se concentre, que llegue a tener el tiempo por arriba de la SIM necesario que les contaba Rolando, y son 2 situaciones bastante frecuentes en los pacientes que tienen infecciones por Pseudomonas, sobre todo estos que están en terapia, que son eventos que remueven el antibiótico, como es el reemplazo renal continuo, la diálisis continua, y también la ECMO, la circulación extracorpórea. Son 2 indicaciones, 12 situaciones que tienen que recibir también la dosis máxima, por más que sea una infección urinaria o una infección banal. Es más, los expertos recomiendan que en los pacientes sépticos, que muchas veces se presentan con injuria renal aguda, ¿no?, producto de el shock, no se efectúe el ajuste renal, el ajuste de dosis por la falla renal. Ustedes saben que estos antibióticos tienen distinta dosificación según cuánto le funcionan los riñones, ¿no? Según el clearance de creatinina se ajusta la dosificación. Y lo que se recomienda es que si la injuria es aguda, no se cambie la dosis, no se ajuste según el clearance de creatinina hasta por lo menos después de 48 horas. Esperar 48 horas a ver si se recupera la función renal y después ahí se hacen los ajustes para evitar esta subdosificación y generar resistencia intratratamiento. Porque si era el germen el que provocaba la falla renal, el cuadro clínico, ¿no?, consecuencia de la infección, estos antibióticos rápidamente, ¿no?, son bactericidas, eliminan el foco, el paciente se recupera la función renal antes que ustedes puedan volver a medir el clearance de creatinina, que generalmente se hace cada 24 horas. Entonces, en el medio tiene recuperación de sus riñones, de su funcionalidad renal, y el paciente queda subdosificado. Y lo otro que se sabe también es que hay clones hiperepidémicos que están predispuestos a hacerse resistentes. No es la cepa del laboratorio con la que se probó la capacidad de mutantes. Sobre todo el clon español, el ST175, es una bacteria muy particular que tiene todo un background genético que puede hacerse resistente intratratamiento. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacen, por ejemplo, los españoles para evitar esta falla de tratamiento? Hicieron distintos estudios. Esto es para mostrarle que el ST175 está diseminado en toda Europa. Fíjense, este es el típico perfil de sensibilidad de este clon hiperepidémico. Piperacilina tazobactam resistente, ceftaz-FPIMA resistente, IMI resistente, mero resistente, amica col sensible y ceftolozano sensible. Es muy similar a la pseudomona que podemos tener nosotros acá, solo sensible a col y amica. Recuerden, imipenem resistente, el OPRD, meropenem resistente, el eflujo, tiene resistencia acompañante, a ceftaz, FPIMA, pipertazo, y el ceftolozano es sensible. El mecanismo de resistencia en este caso es el déficit del OPRD y la hiperproducción del AMC, que es raro, pero en este clon es está bastante asociado. Tiene una mutación en el regulador del AMC. Entonces, la indicación en estos casos, ceftolozano es mucho mejor droga que amica y colistin, no hay duda, es un beta-lactámico, es más seguro, es más noble,
Y cuando se hacen tanto modelos o los estudios en pacientes, por ejemplo, se ve que cuando se le da al ceftolozano en la dosis máxima, hay una bactericidia inicial, baja el inóculo, pero después del tercer o cuarto día, la pseudomonas aprende a defenderse y se vuelve resistente, y esto es lo que provoca la falla intratratamiento. Para evitar esto, en general se han medido, los mutantes están en el orden del 10 a la 8, es decir, se va a ver fundamentalmente en las infecciones de alto inóculo, o los inóculos que no se pueden drenar. Entonces, en esos lugares uno se espera tener más probabilidad, de falla de tratamiento. Fíjense qué pasó cuando se le agregó un segundo antibiótico, en este caso meropenem, se logró una bactericidia sostenida y la erradicación del inóculo. Y acá es otro momento en la vida para soltar. Sí. Suelten. Ustedes saben que los antibióticos se combinan o se combinaban con doble propósito. Uno, ampliar cobertura en un tratamiento empírico, porque no sé qué perfil de resistencia va a tener mi germen. Y el otro, muchas veces, la otra indicación de combinación era fundamentalmente para lograr bactericidia en infecciones severas, ¿no? Vieron la ampicilina o la vancomicina con el aminoglucósido en el enterococo o en el estreptococo. Entonces, ese era generalmente el racional para combinar drogas, ampliar un poco la bactericidia o el espectro de cobertura. Y ahora tenemos una tercera motivación para combinar drogas, que es evitar la emergencia de resistencia. Entonces, todo lo que se aprendió para lograr bactericidia en la combinación de drogas no tiene por qué aplicarse a este tercer motivo, que es distinto. Entonces, acá vemos que un doble beta-lactámico logra proteger la emergencia de resistencia. Y esto fundamentalmente se ve, fíjense qué raro, que el meropenem, pero no el colistin, protege al ceftolozano. Uno que hubiese pensado en una pseudomona para lograr que no se genere resistencia a un beta-lactámico y adicionarle un aminoglucósido o el colistin. En este caso eso no evita la resistencia, sino lo que evita es el meropenem. Y esto fundamentalmente porque actúan sobre PBPs distintas y complementarias, entonces se genera ahí una inhibición masiva de las PBPs, que es lo que hace que la cepa no pueda después hacerse resistente. Esto es un intento, no siempre se logra. Hay veces que la pseudomona, por más que le pongan mero y ceftolozano tazobactam, se les va a hacer resistente al ceftolozano. Es la ley de la vida, ¿no? No queda otra. Bien, entonces en esos casos, cuando la bacteria finalmente, la pseudomona, se hizo resistente, lo que vemos en estos casos es un alto nivel de resistencia que se debe fundamentalmente a mutaciones en el AMC. El meropenem no logró proteger del todo a esa pseudomona, la pseudomona muta su AMC, en general ocurre en lugares bastante conservados y esto genera resistencia. Como el AMC se produce en exceso y aparte está mutado en su espectro de hidrólisis, esto arrastra también a la ceftazidima avibactam. Entonces van a tener resistencia a los dos, al ceftolozano y a la ceftazidima avibactam. Pero no es el único mecanismo de resistencia que tiene pseudomona para evitar o evadir la acción de estas nuevas drogas. Hay otros mecanismos de resistencia que complementan o que puede utilizar pseudomona aeruginosa para hacerse resistente, y en general son mecanismos que generan bajo nivel de resistencia. Mientras que la mutación en el AMC genera alto nivel de resistencia, otros mecanismos pueden generar CIMES de 8, que es un valor de intermedio para el ceftolozano, y en general en estos casos lo que ocurre es una mutación en el sitio de unión del ceftolozano, en su sitio blanco, que es la PBP3. Entonces tenemos los dos grandes mecanismos de resistencia a estas drogas. Evidentemente este mecanismo de resistencia que genera la resistencia absoluta directamente produce que estos dos antibióticos no se puedan utilizar, pero sin embargo este mecanismo de resistencia de bajo nivel podemos lograr superarlo
y ustedes ya saben cómo. ¿Qué hacemos para lograr que el antibiótico sea efectivo, para que un beta-lactámico sea efectivo para una bacteria que tiene una SIM alta? ¿Cómo hicimos con el meropenem y las KPC? Claro, o más dosis, o mejor, más tiempo. Tiempos más acortados o más tiempo de infusión. Y eso es lo que se ha hecho. Se puede dar en infusión de 4 horas y se supera la SIM de 16. Y lo que está más de moda, o lo que se va a poner más de moda, o creemos que se va a poner más de moda, es el uso de la infusión continua. Esta droga, la ventaja que tiene es que es estable 24 horas en solución. Entonces, se agarran los 6 frasquitos que necesita, que se le va a infundir en la dosis diaria, todos juntitos los frasquitos se reconstituyen, se lo ponen en un único sachet y se lo deja goteando todo el día. ¿Y con esto qué se hace? Esto primero surge de las modelaciones de Monte Carlo, como les contaba Rolando, y finalmente, hasta ahora era toda una teoría y funcionaba bien y en voluntarios sanos, pero finalmente aparecen resultados de la vida real de pacientes en que se los somete a este tipo de tratamiento. Este es un estudio que se hizo multicéntrico y prospectivo en hospitales de España, y fíjense, la mayoría de los pacientes en la UTI, es decir, pacientes que tienen esos riñones o que filtran poco o filtran mucho, ¿no? Entonces, que en general someten a variaciones en la concentración del antibiótico. Y lo que se vio se le midió la concentración del antibiótico a cada uno de los pacientes para lograr un cabal conocimiento de lo que pasa en estos pacientes. Y fíjense, este es el porcentaje de alcanzar el blanco farmacocinético que les contaba Rolando. ¿Qué blanco farmacocinético se puso? Lograr que el tiempo por arriba de la SIM sea del 100%, es decir, que durante las 8 horas que se le va a dar el antibiótico siempre esté por encima de la SIM de la bacteria. Es decir, es lo ideal. Es lo que decía Rolo, que se necesita en el paciente séptico, por ejemplo, cuando normalmente para cualquier otra infección bastaba el 40, el 50%. Es decir, acá estamos en el extremo, digamos, de máxima. Cuando se mide, este es un promedio de los pacientes, cuando se mide la dosis de 3 gramos cada 8 horas en 1 hora de infusión, que es lo que dice el prospecto, es la dosis de neumonía para estos pacientes, dicen en 1 hora de infusión. Fíjense que se logra un buen blanco farmacocinético para una SIM de 4, que es sensible, pero no para una SIM de 6, 8, que es intermedia, o de mayor nivel de resistencia. Cuando se le da lenta, como el meropenem, cuando se dan 4 horas de infusión, fíjense que ya levanta un poquitito la curva. Mejoramos un poquito para la SIM de 8, que es intermedia, pero todavía está ahí, media en el borde, entre 80 y 90. Y si se da en infusión continua, se puede lograr el 100% de cobertura de la SIM de 8. Entonces esto seguramente va a traer a cambios en los puntos de corte en el futuro, sobre todo los del Leucas, que se modifican más rápidamente. Entonces las SIMs de 8, que son intermedias, que son por las mutaciones en la PBP3, se pueden tratar con estas drogas y se dan infusión continua, e incluso para infección severa. Fíjense que las SIMs de 16 también tienen un 90% de probabilidad de tener la concentración del antibiótico por arriba de la SIM en todo el intervalo. Entonces esto es muy importante. Cuando se mide, lo que les dijo Rolo, el otro parámetro de 4 veces el valor de la SIM, que eso asegura bactericidia, por lo menos en esta droga, fíjense que la SIM de 8, casi el 90% del intervalo no solo está arriba de la SIM, sino que está 4 veces arriba de la SIM. Por lo tanto, esto tiene seguramente una seguridad muy, muy importante. Entonces, las cepas que son intermedias, ¿qué conviene hacer si utilizamos la difusión por disco? Bueno, hablar con el cuerpo médico y ver si el paciente va a recibir el ceftolozano. En esos casos necesitamos hacerle una SIM para ver si estamos en 8, en 16, porque de ahí dependerán los ajustes de dosis que se hagan. Entonces es una droga que si da sensible sale que va,
pero que si da no sensible todavía puede ser utilizada. Entonces en esos casos necesitaríamos hacerle una SIM o hasta que tengamos disponibles los puntos de corte de disco equivalentes. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, esto vimos lo que son activas, donde los mecanismos que son activos estos antibióticos. Bien, vimos que se genera resistencia fundamentalmente por mutaciones en el AMC, pero también algunas mutaciones en las OXAs generan resistencia. Entonces son otros dos mecanismos de resistencia que tenemos que dejar fuera de los anillos para completar el cuadro. Entonces, estas drogas son activas sobre estos mecanismos, pero no sobre estos. La mutación del AMC, las metalo-beta-lactamasas y las mutaciones en las OXAs. Y las mutaciones en PBP pueden ser tratadas con las SIMES, estas de 8, con la infusión continua. ¿Se entendió hasta acá? Es muy nuevo todo, ¿no? Todo es muy nuevo. Para resumirles, acá les voy a dejar los mecanismos de resistencia al ceftolozano, de sensibilidad y de resistencia. Preparen las cámaras porque puede ser que esto sea parte de la última pregunta de la evaluación, ¿no? Así que ahora mientras comen el sanguchito la van contestando. Esto lo que indica es el ceftolozano es sensible para las pseudomonas multiresistentes, para las pseudomonas que tienen la OXA1, para las enterobacterias que tienen BLE también, porque es una cefalosporina de espectro extendido, tiene tazobactam, por lo tanto es activa. También puede tener cierta actividad sobre el AMC. Recuerden que el AMC no se inhibe con el tazobactam. Entonces, si la enterobacteria está reprimida, el tazobactam mucho no va a poder hacer. Y el ceftolozano es una cefalosporina de espectro extendido. Y ustedes ya saben qué pasa con la cefota, con la CAS, en un AMC reprimido. Bien, el tazobactam no las va a inhibir, por lo tanto puede ser que empiecen a aparecer cepas resistentes. Las pseudomonas con mutaciones en la PBP3 tienen estos niveles de SIM de 8, son intermedias, pero que pueden ser tratados. Y no sabemos por qué las KPC que tenemos en Pseudomonas aeruginosa también dan algunas de ellas SIMs de 8, 8, 16, entonces seguramente le escapan un poquitito a la acción hidrolítica. Todavía no tratamos ninguna KPC con esta droga en alta dosis. Las beta-lactamasas de tipo GES en general van a dar o intermedias o resistentes, y esto fundamentalmente para que piensen, esto se puede razonar. El problema es que en las pseudomonas el tazobactam no entra tan bien como en una enterobacteria. Entonces, si bien la BLE se podría inhibir con el tazobactam, al ingresar poco, no logra proteger al ceftolozano. Entonces, por eso vemos que las BLEs enterobacterias tienen actividad, pero las BLEs en pseudomona no. Y esto es fundamentalmente por una limitación del tazobactam. Las carbapenemasas, olvídense, la OXA, la KPC en enterobacterias, las metalo y las mutaciones en el AMC que generan la resistencia. Foto y seguimos. Bien, entonces, ¿se entendió más o menos? Carbapenemasas no, excepto que sea una KPC en pseudomona. BLE sí, mutaciones cromosómicas sí en pseudomona. Y aquellas que generan SIMs de 8 en pseudomonas pueden ser tratadas con la infusión continua. Una aclaración, la infusión continua mejora la concentración del ceftolozano, pero no la del tazobactam. Entonces nunca se les ocurra una infusión continua para una enterobacteria tratada con el ceftolozano. Si bien van a aumentar mucho la concentración del ceftolozano, el tazobactam queda planchado. Entonces esto de infundir más dosis es del ceftolozano, alcanza el ceftolozano pero no al tazobactam. Bien, el otro antibiótico, la ceftazidima avibactam. La ceftazidima avibactam, el avibactam es el primero de los inhibidores de segunda generación que no es un beta-lactámico. Por primera vez se cuenta con un inhibidor que tiene otra estructura química que se llama diazobicicloctano, es DBO en la jerga acrónima.
El DBO lo que va a hacer es inhibir a las carbapenemasas, BLES, también AMC. Inhibe clase BLE, clase A, clase C y algunas de clase D. En general la inhibición es por unión al sitio activo, pero esta unión tiene un tiempo donde al cabo del cual el inhibidor se libera intacto. Entonces, es como imagínense como un chicle, ¿no? Ustedes saben que la beta-lactamasa es como una boca que come todo lo que se le ponga delante, ¿no? Si es muy voluminoso no lo puede morder, o si es muy chico se le escapa. Entonces ahí está la relación entre el sustrato y la enzima. Y esto es como un chicle que se le da a la boca esta para que se entretenga. Pero llega un momento en que se cansa de comer el chicle, le queda sin sabor y lo escupe. Ese chicle lo agarra otra beta-lactamasa. Es decir, es un inhibidor que no se rompe durante el proceso de inhibición. Y no queda unido indefinidamente, tal vez salvo en las oxas, pero no queda unido dentro del sitio activo. Es decir, que con poco inhibidor podemos inhibir muchas enzimas. Eso es importante. Entonces, ¿qué inhibe este nuevo inhibidor? Recuerden la clasificación de beta-lactamasas. Tenemos las serinoenzimas, las de clase A, que pueden ser BLEA, BLES o carbapenemasas, como KPC. Tenemos las de clase C, que están fundamentalmente los AMC, que pueden ser cromosómicos o plasmídicos. Tenemos las enzimas de clase D, que también pueden ser BLEAs, BLES o carbapenemasas, como la OXO48. Y después tenemos las metalo-beta-lactamasas, que engloba una única familia, como las NDM, las BIM, las IM. Los viejos inhibidores, la primera generación de inhibidores, clavulánicos, sulbactam y tazobactam, se limitaban a inhibir fundamentalmente este grupito de beta-lactamasas. Las de clase A, de espectro reducido y de espectro extendido, pero todas las demás enzimas permanecían sin inhibición. Por eso jamás hubiesen tratado una KPC con pipertazo, por ejemplo, ampicilva. El avibactam, en este caso asociado a la ceftazidima, recupera, amplía el espectro de inhibición, no solo las que inhibía el sulbactam, tazo y clavulánico, sino que ahora incorpora las carbapenemasas de clase A, las enzimas de clase C y algunas o la mayoría de las enzimas de clase D, fundamentalmente la de enterobacterias. Y deja fuera las metalo-beta-lactamasas. Fíjense cómo se ganó terreno en la inhibición con esta nueva molécula. Para las enzimas de clase B, si se cambia el socio, el avibactam se lo combina con otro socio. Ustedes saben que las metalo de clase B son sensibles al astronam. Por ejemplo, si una productora de clase B es resistente al astronam, no es por la metalo, sino ¿por qué será? Por BLE. Y la BLE se inhibe con el avibactam. Entonces, cuando se agrega astronam en combinación con avibactam, se logra inhibir a la BLE que está presente en la cepa que produce MBL, o el AMC que está presente en la cepa que produce MBL y que da resistencia al astronam, fundamentalmente en enterobacterias. Pero tiene una ventaja adicional el astronam avibactam. También inhibe todo lo que está por detrás. Es la instancia más superadora de todas. No solo inhibe las metalos, sino también inhibe las de clase A, clase C, clase B, clase D. Bien. 2022, astronam avibactam. Recién. Está lejos el horizonte. Bien. En nuestro medio, estas drogas resultaron una bendición, muy activas. Este es un primer corte que hicimos para el lanzamiento. Hoy prácticamente en día tenemos 1000 cepas más de estas 700 evaluadas. Y así es como nos fue. Fíjense la sensibilidad a ceftazidima avibactam en enterobacterias que tenían KPC, prácticamente todas sensibles. Lo mismo con las oxas y lo mismo con las enterobacterias que tienen resistencia a carbapenem, pero que no tienen carbapenemasa, como las BLE más impermeabilidad. Algo que hace mucho tiempo no veíamos y esperamos que dure mucho tiempo más. Con las pseudomonas aeruginosas también vemos un buen perfil. Las que tienen KPC la mayoría son sensibles, las que tienen metalo tipo BLE
tipo GES también son sensibles, las OXA en pseudomonas también son sensibles. Donde empieza a fallar la ceftazidima avibactam es en las que tiene flujo. ¿Por qué? Porque saca la ceftazidima. El avibactam se queda sin nada que inhibir. Recuerden, el MEXA, B o PRM afecta ceftazidima en uno de los últimos estadios. Entonces ahí vemos una caída. Y las metalo-beta-lactamasas, pobrecitas, necesitan del astronam. Bien, la felicidad, como saben, es por momentos. Y así fue que apareció un par de años atrás la emergencia de resistencia intratratamiento a la ceftazidima avibactam, que tiene en Estados Unidos otro nombre comercial, que es el Avicaz, pero es lo mismo que la Savicefta de acá. Este episodio ocurrió en el primer paciente que recibió ceftazidima avibactam en Estados Unidos. Hay que tener muy mala suerte. Muy mala suerte. Después es difícil de remontar. Pero fíjense, 17 días post tratamiento de una SIM desensible para un punto de corte de 8, se generó una mutante resistente. Y ahí nomás pegadito en el mismo centro aparecen también cepas inicialmente sensibles que se generó resistencia y en algunos casos falla de tratamiento. ¿Qué vemos en común en estos casos? Ahora se los concentramos, pero vayan viendo una idea. Inóculo, mucho inóculo, neumonía, mucho bicho. El antibiótico, ustedes saben que penetra siempre menos, ¿no? El epitelio, el líquido epitelial. Entonces, la SIM que medimos es una, pero la concentración efectiva del antibiótico va a ser la mitad o el doble de esa SIM, si lo quieren poner en otras perspectivas. Entonces, ¿qué pasa con estas bacterias que se vuelven resistentes intratratamiento? ¿Qué es el mecanismo que genera este incremento de la SIM? Y fundamentalmente lo que se ve es que aparecen mutaciones en el gen estructural de la carbapenemasa, de la KPC. Entonces, una KPC inicialmente sensible, la tratan con esta combinación, aparece la cepa resistente y cuando se estudia por secuenciación se ve que la única diferencia son mutaciones en la KPC. Se dan mutaciones en determinados sitios calientes de la KPC, que ya están más o menos bien estudiados, y lo que generan, en este caso, estas mutaciones no se dan en el sitio activo, no es en la boca de la enzima, sino en los labios, en las adyacencias. Lo que hacen estas mutaciones es incrementar la unión de la enzima a la ceftazidima. Le dan mayor capacidad de hidrolizar ceftazidima. Se vuelven mejores ceftazidimasas de lo que eran. Entonces, el avibactam logra inhibir, pero como la cima-cefta subió mucho, esa bajada de SIM que le provoca el avibactam no lo lleva a sensibilidad. Entonces, la resistencia, tengan presente, en las KPC es a la ceftazidima, pero no al avibactam. Y eso es algo nuevo, ¿no? Hasta ahora siempre veíamos que la resistencia, el antibiótico o la combinación dejaba de funcionar. Acá deja de funcionar uno de los socios. ¿Qué se les ocurre hacer? Cambiar de socio. Ojalá tuviéramos la ampollita sola del avibactam, ¿no? Donde uno va y hace el combo que quiere, el cóctel que quiere. Pero bien, este cambio que le aumenta, ustedes saben que las bacterias o los mecanismos de resistencia son como un globo, ¿no? Se aprietan de un lado, se transmite todo hacia el otro costado, es decir, responde como un todo la bacteria o el mecanismo de resistencia. Este mecanismo de resistencia que incrementa el perfil hidrolítico sobre la cefta, volviéndola potente ceftazidimasa, viene acompañado, ¿no?, de una pérdida de actividad sobre otros beta-lactámicos. ¿Qué otros beta-lactámicos se vuelven más sensibles? Por ejemplo, los carbapenémicos. Fíjense que este incremento de cefta es a costa de bajar la SIM fundamentalmente de IMI y de mero. ERTA no siempre, porque a veces tiene porinas y todas esas cosas. Bien,
Entonces revierte a una cepa con sensibilidad a carbapenem. Es una cepa que tiene acción, entonces vamos a ver en el perfil que es ceftazidima resistente, carbapenem sensible. Ustedes saben que las KPC tienen inhibición por ácido clavulánico, muy baja, pero a veces les ven el huevo. Pero en este caso, al tener esta mutación, se potencia la inhibición por clavulánico. Entonces, en el antibiograma, ustedes la van a ver como una cepa BLE positiva, ¿no? Es una cepa cefta-R, carbapenem sensible, con un huevo con amoxiclavulánico, por ejemplo, entre el clavulánico y la ceftazidima. Esta SIM de acarbapenem es sumamente baja, es en el orden de 0,5 microgramos por mililitro. No entra dentro de ninguno de los algoritmos que les compartimos estos días. Entonces van a tener una cepa, por ejemplo una Klebsiella, que le ven un huevo por ahí con clavulánico y una cefalosporina, que es ertapenem sensible, pero KPC positiva, no van a sospechar la presencia de KPC, y al tener tan baja actividad sobre los carbapenemes, lo más probable es que el blue carbatest les dé negativo. Con suerte les dará positivo a las cansadas, porque perdió la actividad hidrolítica sobre los carbapenemes. ¿Qué diferencia hay entre extramutante de KPC y lo que les mostraba Melina el otro día? Que tiene sensibilidad a IMI, mero, ERTA, resistencia a céfalos de tercera y huevo con amoxiclavulánico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo son estas ceftazidima avibactam? Las BLES. Sensibles. ¿Y esta cómo es? Resistente. ¿Cómo las van a diferenciar? Con Casabi. La única forma de diferenciar estas mutantes de KPC de las cepas BLE es con el Casabi. Entonces, en el cuadro de Melina agregan que es ceftazidima avibactam sensible, para que lo fijen y lo graben. Y esta que tenemos acá es ceftazidima avibactam resistente. Bien, estas mutantes son estables más de 40 días. Pueden permanecer con este cambio en el perfil sin que revierta. Entonces ustedes saben que los pacientes permanecen colonizados con KPC a veces por meses. Entonces imagínense que van a estar colonizados seguramente por una KPC mutante. Esta falla se ocurrió, por ejemplo, en Cleveland, ¿no? Y el paciente tiene ganas de conocer un piquete, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Entonces viene a hacer turismo aventura, ¿no? En vez de escalar los 8.000, ¿no? Viene a correr 8.000 metros de la represión, de los piquetes y de todo eso acá a Buenos Aires y se trae su cepa. Y así la introduce en otro lugar. Es fácil sospechar la mutante en el paciente que recibió Casabi y ustedes le hacen el cultivo de control y recuperan la Klebsiella. Algo les va a hacer clic. Pero ¿cómo? Está con ceftazidima avibactam y me aparece una Klebsiella con BLE. No era que la ceftazidima avibactam la mataba la cepa Klebsiella BLE, entonces ahí les va a caer la ficha. Pero si viene un paciente con paracaídas de otro lugar y trae su mutante, nunca lo vamos a sospechar. Y esto va a empezar a ocurrir más frecuentemente. Sobre todo en Brasil, donde la carga de KPC es mucho más importante y el uso que se le está dando a Casabi por la cantidad de carga de enfermedad supera 10 veces lo que ocurre acá. Entonces, la única forma de diferenciar esto es con la ceftazidima avibactam. Fue por eso que a los hospitales de la red Junet le dijimos en el último taller, necesitamos espacio en el antibiograma para que empiecen a vigilar Casabi. Entonces, hagan un lugar, saquen Lampi, saquen el nalidíxico, saquen el colistin, saquen los tres, y háganos un lugarcito porque necesitamos empezar a vigilar la ceftazidima avibactam y también el ceftolozano para tener datos de vigilancia. Fundamentalmente apuntando a esto, que no empiecen a circular estas mutantes de la nada. Bien. Sí.
no se sabe, no está probada la cefoxitina. En la mayoría de los trabajos, casi todos los trabajos no la prueban. No la prueban. Y lo que tampoco prueban es el borónico, ¿no? Porque esta gente no tiene borónico. Pero podemos inferir algo. Ahora les voy a contar. Háganme acordar del borónico. Nada, no te va a dar, porque la actividad sobre el carbapenem es muy baja. Es muy baja. Ahí vamos, bien. Gracias por apuntar. Si los tratás con un carbapenem, porque si el carbapenem funciona, no haríamos tanto escándalo. Entonces, si se lo trata con carbapenem, fíjense que esto es la SIM de carbapenem. En función del tiempo de exposición al carbapenem, la SIM empieza a aumentar paulatinamente. ¿Qué hace la bacteria? Vuelve a mutar su KPC. Entonces tiene mutaciones compensatorias o tiene aparte déficit de porinas que incrementa la SIM a carbapenem. Esto entonces se lo graban en las retinas, que la resistencia CEF-TAVI va acompañada de sensibilidad al carbapenem en la mayoría de los casos. Es lo que se llama sensibilidad colateral, y no hubo que esperar a la introducción de la CEF-TAVI para saber que esto existía. Ya había variantes de KPC previo a la CEF-TAVI que tenían este perfil hidrolítico, que eran resistentes a la CEF-TAVI y sensibles al carbapenem. Es decir, que la CEF-TAVI no cubría todas las variantes de KPC. Por ejemplo, KPC14, KPC28 tienen este perfil. Estas mutantes se empiezan a nombrar como KPC33, 34, 35, 36 para su facilidad. Entonces, estas bacterias son sensibles al Meropenem barbobactam, para volver al borónico, antes de olvidarme. Pero ¿qué pasa? Son sensibles solos al meropenem. Cuando uno ve y puede inferir de ahí si el borónico va a funcionar o no. Estas bacterias que tienen sensibilidad al carbapenem, cuando les ensayan el Meropenem barbobactam y uno compara la SIM con el Meropenem solo, tienen una dilución de diferencia. Entonces uno esperaría que no fueran inhibibles tampoco por ácido borónico. Entonces es un problema, y la única forma de lograr esto es vigilar con el disco de CEF-TAVI a todas las bacterias intrahospitalarias, tengan o no tengan en su hospital Ceftazidima avibactam. Se use o no se use en su hospital Ceftazidima avibactam. Bien, para ir redondeando. Entonces, nos quedan dos cositas nomás. Lo primero, entender que la resistencia entonces, cuando se quema la Ceftazidima avibactam, son por estas mutaciones. Esto pasa fundamentalmente en KPC3, en algún clon del ST258, en neumonía, pero también en KPC2 se describió recientemente. Y que se provoca esta primera mutación, puede adquirir varias mutaciones el gen de la KPC. La primera mutación le incrementa la SIM, por ejemplo, de 1 a 16. 16 es el borde ahí nomás del punto de corte de resistencia. Pero cuando se ensaya el avibactam con otros antibióticos, fíjense que sigue siendo sensible. Sigue siendo sensible. Entonces, en algunos grupos de opinión, de expertos, lo que recomiendan es entonces utilizar el avibactam con la cefta, pero en aquellas indicaciones que pueden llegar a sospechar que se puede generar resistencia, una neumonía severa, una infección de alto inóculo, que saben que no la van a drenar por 5 días porque está en la última lista del cirujano. Entonces, en esos casos, agregar una droga que prevenga la emergencia de resistencia. Y lo mejor es combinar con otro betalactámico, como veíamos con el ceftolozano. Ceftazidima avibactam con Astronam o Ceftazidima avibactam con Ceftriaxona o con un carbapenem. De vuelta, doble betalactámico. Con los dos betalactámicos, la bacteria no puede defenderse de las dos, por ahora. ¿No? No le digamos nada a ver si se aviva. O si se hace resistente a la CEF-TAVI, está presente el carbapenem para matar la mutante. Y si hace resistente más al carbapenem, está la AVI para bajar la SIM. Entonces, con la doble uso del betalactámico se logra mejorar la
la actividad y prevenir la resistencia. Entonces, los mecanismos de resistencia, para anotarse, para foto, para la última pregunta. Entonces, tenemos sensibilidad en las KPC en enterobacterias, sensibilidad en las OXA 163, sensibilidad en las pseudomonas con KPC, sensibilidad en las BLE de clase A en pseudomonas aeruginosa, también sensibilidad en las BLE de enterobacteria, aunque calculo que nadie le va a dar Ceftavi para cubrir una CTXM, hay otras opciones. Sensibilidad en los AMC también, inhibe las de clase C, sensibilidad en las OXAs. Recién empiezan a aparecer algunos problemitas de actividad en las pseudomonas que son XDR por el eflujo que saca la ceftazidima. Recuerden, resistencia en las metalo en la combinación con cefta y la resistencia que se adquiere intratratamiento por mutación en el AMC o mutación en la KPC. Foto. 10 minutitos nos quedan para liberarse de esta tortura, ¿no? Y está pensado fundamentalmente para ustedes, ¿no? Si por favor, ¿no?, le dedicamos un pensamiento a los microbiólogos. ¿Por qué? Porque encontramos que estos nuevos antibióticos nos volvieron a engañar como a criaturas en los Reyes Magos, ¿no? Nos habían hecho creer que el CLCI y el EUCAS eran amigos, ¿no? Y a partir de ahora iban a hacer todo juntos, ¿no? Ir de la manito juntos. Pero ¿qué pasó? Con estos nuevos antibióticos, sobre todo con la ceftazidima avibactam, nos encontramos en las normativas con dos recomendaciones completamente distintas que nacen de carga de discos completamente distintos recomendados por los dos estándares. El CLCI recomienda un disco de ceftazidima avibactam de 50, es decir, que tiene 30 microgramos de cefta y 20 de avibactam. Y el EUCAS recomienda un disco de 10 microgramos de cefta con 4 microgramos de avibactam. Entonces decimos, ¿cuál es el mejor para esta situación? Ojalá sea mejor el del CLCI y no tenemos nada que hacer. Entonces, lo que vimos dijimos, bueno, vamos a probar estos discos. No solo vamos a preparar nosotros discos, sino que vamos a también a comprar discos comerciales de los que tengamos acceso y los vamos a comparar. Y ustedes ya saben muy bien que es Very Major, Major y toda esa situación. Acá no tenemos Minor porque no hay categoría intermedia. Entonces o es todo Very Major o es todo Major. Y lo que pudimos ver, para que no vayan a analizar cada uno de los cruces que se hizo con la SIM, lo que pudimos ver, por ejemplo, es que el disco del CLCI, el que tiene 50, en una enterobacteria nos sirvió bien, correlacionó con las SIMES, solo en el caso en que el disco da sensible. Si el disco da sensible, es maravilloso, ustedes pueden reportar sensibilidad. Pero si el disco da resistente, hay que confirmarlo. ¿Por qué? Porque tiene falsos resistentes. De hecho, el CLCI puso un área de incertidumbre técnica entre 18 y 20 milímetros este año porque se le venían las críticas encima. Entonces, decimos que confirmen la resistencia en una cepa que no produce metalo-beta-lactamasa, porque si tiene metalo-beta-lactamasa no va a recibir Ceftavi, es naturalmente resistente a la Ceftavi. Y en Pseudomonas aeruginosa directamente no lo usen. Porque no solo tiene errores mayores, sino que tiene errores muy mayores. Entonces, que se pueden ver acá. Falsa sensibilidad, que es lo peor que nos puede pasar. El disco de EUCAS, reportar todo en la enterobacteria, funciona como un relojito. Y en las pseudomonas aeruginosas funciona muy bien, pero hay que considerar el área de incertidumbre técnica, el ATU. ¿Qué es un ATU? Llegaron al final del curso sin saber qué es un ATU. Mala nuestra. Lo tendrían que haber digerido en todos estos días, porque es algo que está más de moda. Esto se los acabo de hacer, es el screen de la página de la EUCAST, para que lean rápidamente en inglés. ¿Qué dice el EUCAST con el ATU? El área de incertidumbre técnica. Es un valor que nosotros no podemos asegurar si es sensible o resistente. ¿Y qué dice? Que le podemos dar seguimiento a ese ATU o lo podemos ignorar. Podrán ser felices ignorando cosas,
Pero ustedes saben, si hay psicólogos en la sala o gente con años de diván, que eso vuelve en algún momento. Entonces, ¿cuándo ignorar las cosas? Cuando la infección no es severa, cuando hay otras opciones de tratamiento, si hay otra posibilidad de darle al paciente, a lo mejor ignoran el ATU y reportan según la categoría de ese valor. Pero si es la única droga que tiene actividad in vitro, imagínense una KPC resistente a todos menos a TIGE, que no va a ser nada, esa tigeciclina sola, que necesitan algún otro antibiótico y les da la ceftazidima avibactam en un ATU, por ejemplo, bueno, ahí hay que tomar una conducta. Entonces, ¿qué dice el EUCAS? Repita el test. Está bien, no está de más, a lo mejor le puse poco inóculo, mucho inóculo. Haga un test alternativo. Es, por ejemplo, una PCR. Si lo indicara, a lo mejor tiene una metalobetalactamasa, ahí se les escapa un huevo con ETA. Reporte el resultado como incierto. Seguramente van a tener un desfile ahí reclamándoles explicaciones. O que pongan el valor de la SIM sin la categoría, en blanco, y digan, ups, me olvidé de ponerle el sensible al resistente. Y de vuelta, lo otro que pueden hacer, sobre todo si la infección no es severa, reportarlo resistente si tiene otras opciones de tratamiento. Bien, eso es un ATU. Y fíjense que tuvimos que hacer ATUs para unas cuantas combinaciones porque no podíamos asegurar con el disco sobre todo o con la SIM, según el sistema de SIM que se utilice, no podíamos asegurar si era sensible o resistente. ¿Por qué? Porque la diferencia que encara la KPC es una SIM por arriba del punto de corte, esto ya les indica una mutación. Es como la banco. No es lo mismo una SIM de 1 que una SIM de 2 ni una SIM de 4. Acá es igual. Una SIM de 8 sensible, una SIM de 16 bien medida, significa que tienen una mutante. Entonces necesitamos un método que discrimine ese valor de SIM. Imagínense que son muy pocos los métodos que discriminan una dilución de SIM para esta combinación, menos los va a hacer el disco o los métodos comerciales. Entonces, para resumirles y dejarles acá liberados para que lo piensen y lo mediten, tenemos las categorías del CLSI y el EUCAS para enterobacterias y pseudomonas. Esta es la normativa. Fíjense que el CLSI en enterobacterias, con su carga de disco de 50, recomienda estos puntos de corte de disco y este punto de corte de ATU. Si les da 18 a 20, ya saben qué hacer. Confirmar, no confirmar, tirar la moneda, y ver cómo cae. El EUCAS, como tiene menos carga, fíjense que tiene los discos con puntos de corte más chicos. En pseudomona, el CLSI no puso un ATU, el EUCAS sí lo puso, entre el punto de corte de sensible y de resistente. En base a los estudios que hicimos nosotros acá, en base a estos estudios, donde evaluamos el desempeño de discos comerciales, discos caseros, los distintos estándares y las distintas cargas, llegamos a la siguiente conclusión. Donde dice CLSI, tachan, y donde dice CLSI, tachan. ¿Por qué? Porque no nos sirve para pseudomonas y en enterobacterias solo nos permite reportar el sensible. Tienen un 20 o un 30% de falsos resistentes. Entonces de nada nos sirve tener una prueba que vamos a usar solo en una fracción de las enterobacterias. Entonces nos quedamos con el EUCAST. El EUCAST anduvo bien, muy bien, en las enterobacterias. En las pseudomonas necesitó un ayudín, que no nos ayudó el ATU de ellos. Lo tuvimos que cambiar a 15 y 16. Entonces, así es como quedan los valores de corte de difusión. Fíjense que los dos estándares coinciden en el punto de corte de SIM. Ahí sí se hicieron amigos. Para acá, para la difusión, se hicieron amigos. Pero ¿qué pasa? Los sistemas comerciales de SIM no discriminan del todo bien la SIM de 8 y la de 16. Entonces hay que ponerles un ATU a la SIM de los métodos comerciales. A menos que hagan microdilución y pesen el avibactam el día anterior,
es una molécula media lábil, se desulfona con el aire, entonces es necesario tomar recaudos. Entonces, si van a hacer la tira, la SIM de 16 en realidad nos sirve para una enterobacteria que tiene metalo-beta-lactamasa. Más de 16, mayor o igual a 16, tiene metalo-beta-lactamasa resistente. No le hago nada más si tiene metalo-beta-lactamasa. Es más, si lo prueban esto en un segundo día, no sería recomendado, sino lo ideal sería que lo prueben de entrada, pero ya pueden incluso no probarlo. Si la SIM nos da 16 o más, pero es una enterobacteria o una pseudomona, no me discrimina bien la SIM de 16 de la SIM de 8. Entonces la consideramos un área de incertidumbre técnica a la SIM de 16, mientras que la SIM de más de 16, 24, 32, la que tiene la escala del gradiente, ahí sí la consideramos resistente. Entonces, el tema más que nada, más crítico, es en pseudomona, porque a lo mejor le prueban el disco y les da un ATU, entonces dice, le tiro la tira, le hago la SIM y me da ATU. Entonces ahí esperemos que el ceftolozano sea sensible, ¿no? Para que no tengan que depender de una derivación y una SIM que nosotros haremos cuando juntemos 30 cepas por lo menos. Entonces, el problema más crítico es en las pseudomonas. En las enterobacterias el disco define muy bien. El disco de Leucas define muy bien. No van a tener ningún problema en categorizar a las cepas. Lo único que se tienen que acostumbrar es que van a ser a los pequeños, muy pequeños comparado a lo que estamos acostumbrados a medir. Si confirman que tienen una enterobacteria productora de KPC o de OXA resistente, agarren el teléfono y avisen, porque eso tiene importancia para todos. Sobre todo deriven la cepa. Una enterobacteria que se confirma que es resistente a ceftazidima y Bactam, remítanla al centro de referencia. Los que usan tira de rutina o hacen SIM de rutina y les da una SIM en una enterobacteria que no tiene metalo de 16, que es un ATU, el método recomendado para confirmar ese ATU es el disco, que tiene menos errores que la SIM en una enterobacteria KPC. ¿Se entendió hasta acá? Esto es lo importante. Proveedores de discos de EUCAST, ninguno. Así que llegan a sus laboratorios y se ponen a gotear discos caseros. Están en trámite de aprobación del ANMAT, los discos de EUCAST de 1014 del laboratorio Britannia, así que una vez más vamos a pedirles un favor a la gente de ANMAT para que nos ayude a liberar expediente rápidamente, sobre todo que son discos que ya los hemos evaluado, estos discos que figuran acá, comerciales de enterobacterias y pseudomonas, son los discos de Britannia de 10.4. Mientras tanto, en mercado hay discos de CLCI o tiras de SIM. Tengan precaución, entonces, si usan la tira de SIM, el ATU de las enterobacterias con KPC, y si usan los discos para tamizar a qué bacterias hacerle la SIM, tengan presente que esto tiene falsos resistentes. Con esas dos consideraciones, esperamos que salgan pronto los discos de Britannia con la carga de Ceftavi de Leucast. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, estamos en tiempo, así que los dejamos para que descansen un poquitito las neuronas, coman algo rico y si quieren hacer preguntas, son bienvenidos. Aguarden un momento que hay un mensaje parroquial. Dos cosas.